Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para el Papas 300, Bloaubert, Arialex Pérez, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, La Flojerait, Boris Pa, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 56 por cierto. Parte 7. El desierto tiene una forma peculiar de medir el tiempo. Minutos sangran en horas al ritmo de pisadas sobre la arena y alguna que otra ráfaga de viento rozando las dunas. A estas alturas, el sol hacía tiempo que había pasado su cenit, colgando lo suficientemente bajo como para proyectar largas sombras que se extendían como dedos esqueléticos sobre la tierra agrietada. Había dejado de contar cuántos pasos habíamos dado desde que dejamos el último asentamiento. Eso, sin embargo, debieron ser varias horas. La monotonía de caminar tiende a disolver el significado de los números de todos modos. Shizune trató de entablar conversación, un suave murmullo aquí y allá dirigida a Tsunade, y a veces Sakura intervino. Yo no agregué mucho. Fue solo después de que se rompió el horizonte y algo irregular se levantó del interminable lienzo del desierto que Tsunade ralentizó su ritmo. Ahí está, dijo, con la voz tranquila pero con un peso que hizo que los demás se enderezaran inconscientemente. El puerto de Chibaku. El puerto se apoyó contra la costa, el mar rodando sin cesar en silencio. Grises más allá. En lugar de un puerto tradicional lleno de comercio, parecía abandonado a primera vista. Madera desgastada por el clima, almacenes agrupados cerca de los acantilados, arena barrida sobre piedra agrietada, muelles, y ni un solo barco amarrado a lo largo de la costa. Sin embargo, en la ilusión de desolación era precisamente el punto. Para la mayoría de los shinobi, esto no parecería más que el cadáver de un viejo puesto comercial tragado por el desierto. Pero mi Byakugan vi a través de la falsedad. Debajo de la chapa yacían túneles tallados en los acantilados, ramificados desde el puerto central. Pude rastrear a dónde conducían. Algunos descendiendo en almacenes cavernosos, otros llegando más tierra adentro hacia bases ocultas más pequeñas. Y en capas a lo largo del perímetro, 4 barreras pulsados débilmente, cada uno con su propia función. El primero era una red de sensores de chakras entretejidos en la arena y stone. No respondía a pequeños movimientos, como animales corriendo o humanos comunes que pasan, pero estaba finamente sintonizado para reaccionar a grandes. El chakra surge cruzando hacia su límite. Un shinobi descuidado, incluso uno que simplemente camina con flujo de chakra activo, lo iluminaría como un flare. La segunda capa era un sello repelente al sonido, grabado en el acantilado. Las paredes mismas. Ningún sonido dentro del radio protegido llevaría hacia afuera. Conversaciones, alarmas, incluso el choque de combate desaparece en el silencio antes de llegar a un espía. La tercera barrera fue más sutil. Una cortina ilusoria se extendía a la totalidad del muelle, proyectando la imagen de piedra agrietada y cajas abandonadas. Y en el centro de todo, escondido debajo de la puerta central y atado en la base misma, estaba el cuarto. Una etiqueta de sellado que pulsaba con ritmo constante. Era un sello de alarma, inactivo hasta que fue provocado. Si cualquier chakra no registrado atravesado sin autorización, toda la base sería alertada instantáneamente. Defensas medias. Tsunade levantó una mano para señalar el alto, clavando su talón en la arena con una sutil autoridad. Shizune se puso de su lado de inmediato. Mientras Sakura se quedaba un paso atrás, mirando hacia la ilusoria atraca con ojos inciertos. Hemos llegado, dijo Tsunade rotundamente. Las palabras eliminaron cualquier aire casual que hubiera quedado de la larga camina. Su tono transmitía la gravedad de la misión. Me quedé quieto, las manos metidas en los pantalones, mirando con la misma media tapa expresión que siempre usé. Repasaremos el plan antes de hacer un movimiento. Ella la cruzó, abrió los brazos y entrecerró los ojos ante la lejana fachada del almacén. La base está protegida por una barrera. Puedo sentirlo aproximadamente 200 metros de la entrada. Si nos apresuramos descuidadamente, ellos sabrán estamos aquí incluso antes de tocar la puerta. Shizune asintió rápidamente.
Eso significa que tendremos que suprimir nuestra chakra. Puedo ayudar a mantener el control de Sakura, y juntos debería poder. Tsunade levantó una mano. No. Sakura y Kiyotaka esperarán. Sakura parpadeó. Espera, ¿a qué te refieres? Te vas sin nosotros. La mirada de la anciana se suavizó un poco, aunque su voz permaneció duro. Todavía no tienes el control necesario. Estos se construyen tipos de barreras para detectar fluctuaciones en el flujo de chakras. Si usted pasó en falso, incluso una vez, nos sentirán. Shizune y yo podemos manejarlo deslizándose sin ser detectado. Pero, entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? La voz de Sakura sostuvo a ambos preocupación y frustración. Paciencia, respondió Tsunade. Luego sacó un pergamino de su bolsa, abrir una etiqueta en blanco y un pincel con punta de tinta. Prepararé un sello médico. Con él, puedo extender una capa de supresión de chakras alrededor de los dos, el tiempo suficiente para que te acerques detrás de nosotros. No durará para siempre, pero enmascarará tu presencia hasta que lleguemos los túneles. Shizune frunció el ceño. ¿Estás seguro de que es seguro? Si hay más de una capa. Las barreras de los chakras también son subterráneas. Dije en voz baja, cortándome por la primera vez. Todos los ojos se volvieron hacia mí, pero no alteré mi expresión. Las cejas de Shizune se levantaron, aunque rápidamente cubrió su reacción. Bueno, la mayoría de las barreras generalmente solo están a nivel de la superficie. ¿Por qué estás preguntándole a Kiyotaka? Ella dijo, ¿no podríamos hacer un túnel? Esta vez los ojos de Tsunade también se abrieron, su boca abierta para la mayoría probablemente diga que es una idea ridícula que solo su corteza prefrontal pueda racionalizar la utilidad de la estrategia y una nueva idea para plantear convicción. Ella se agachó, cepillando rascando la etiqueta de sellado con rapidez. Golpes practicados. Esa es realmente una muy buena idea. Este es el plan. Shizune y yo suprimimos nuestro chakra y nos deslizamos a través de él. Una vez que estemos adentro, activaré el sello médico para cubriros a los dos. Te quedarás cerca, no deambules. Haré un jutsu estilo tierra de bajo nivel para hacer un túnel debajo del acantilado y acérquese lo más posible al corazón del puerto antes revelándonos a nosotros mismos. Shizune preguntó, ¿y si el sello de alarma se activa de todos modos? Entonces improvisamos, dijo Tsunade bruscamente. Sakura se movió incómodamente. Pero si eso sucede, no lo hará todo base. Sí. Por eso no dejamos que suceda. Hubo silencio después de eso. Solo la baja ráfaga del viento del desierto llenó el espacio entre nosotros. Sakura se mordió el labio, pintó su ansiedad claramente en su cara. Ella me miró, como buscando tranquilidad. La miré a los ojos por un breve momento, luego asentí con la cabeza. Sus hombros se relajaron una fracción. Tsunade se puso de pie, con la etiqueta de sellado completa en la mano. Bien. Entonces estamos resueltos. Una vez que dé la señal, nos movemos. Exhalé lentamente, dejando que el aire del desierto secara mi garganta. Empecemos. El plan pasó de las palabras al movimiento. Seguimos el ejemplo de Tsunade, moviéndonos como una unidad. El aire del desierto disminuyó a medida que nos acercábamos al perímetro. Cuanto más nos acercamos cuanto más se presionaba el débil zumbido de las firmas de los chakras en el borde de mi percepción. Tsunade hizo una pausa, plantando su mano en el tierra. Exhaló lentamente, frunciendo el ceño. Este es el lugar. Desde aquí, puedo manejarlo. Shizune asintió, sus manos apretándose ligeramente a los lados. Sakura se movió incómodamente, mirando entre los dos kunoichi mayores, como si midiendo su propio coraje contra el de ellos. Recuerda, dijo Tsunade sin mirar atrás, el estilo de la tierra no es mi especialidad. El túnel no será perfecto. Mantente cerca, mantente bajo y por una vez, sus ojos se movieron hacia Sakura, no hables. Sus dedos se difuminaron a través de una serie de sellos de mano. Chakra reunido, gruesa y deliberada, antes de golpear sus palmas contra el suelo desértico. El suelo tembló, la arena se partió de forma controlada, colapsó hasta que se formó un enorme agujero a sus pies.
El aire olía débilmente de polvo y hierro mientras flotaba el primer soplo de aire subterráneo hacia arriba. Tsunade cayó primero, fluida a pesar de su tamaño. Shizune siguió con precisión rápida. Sakura dudó el tiempo suficiente para tragársela, nervios antes de saltar. Entre el último. El túnel se inclinaba hacia abajo en un arco irregular, las paredes se cerraban lo suficiente como para que agacharse se volviera obligatorio. Cada paso resonó con crujidos débiles de tierra cambiante, pero el sello repelente del sonido arriba se aseguró de que nada de eso sangrara hacia afuera. Aún así, una vez anterior la advertencia persistió. Esta no fue una técnica perfeccionada por la práctica, sino uno alimentado por energía bruta. La estabilidad era tenue. El aire interior era seco y pesado, el tipo de quietud rancia que hace que los pulmones trabajen más con cada respiración. Estábamos debajo de la puerta central. Justo debajo del sello de alarma enterrado a la tierra. Tsunade y Shizune no pudieron verlo. Ellos avanzaron, sin saberlo. Este era el umbral. Dejé que mi pie se arrastrara ligeramente, lo suficiente como para enviar mi cuerpo a lanzar. Adelante. Mi mano se disparó para estabilizarme, presionando la palma contra el techo del túnel. Shizune giró, la preocupación brillaba en sus rasgos. ¿Eres tú bien? Levanté los ojos lo suficiente para encontrarme con los de ella. Un pequeño guiño. Bien. Quédate cerca. Ella se dio la vuelta, aliviada acortando su preocupación. Continuaron. Ninguno notó el débil parpadeo del chakra en el que pulsé el sello cuando mi mano tocó el techo. Seguimos adelante. El túnel se extendía solo unos metros más antes. La tierra que tenía delante brillaba débilmente con luz. Shizune susurró. Estamos cerca del final. Tsunade se enderezó, presionando hacia adelante hasta que su mano tocó el suelo. Ella lo abrió a la fuerza con un empujón controlado de chakra. Luz del día, o algo parecido a eso, derramado hacia adentro. Pero su expresión cambió instantáneamente. Ojos ensanchados, mandíbula apretada. Maldita sea. A través de la brecha, vi lo que ella vio. Cuchillas brillando en la penumbra luz subterránea, más de 15 shinobi esperando en silencio. Las firmas de chakras habían estado enmascaradas hasta este momento, ocultas por las mismas barreras que había diseccionado antes. Bueno, ronroneó una voz femenina y aguda. Qué enorme el pequeño topo se ha arrastrado desde la arena. Todos los músculos del cuerpo de Tsunade se bloquearon. Luego ella espetó. Vuelve. Ahora. El instinto apretó al grupo. Shizune giró, sus manos ya puestas el hombro de Sakura. Giré suavemente. Pero antes de que pudiéramos retirarnos lejos, el túnel detrás de nosotros se convulsionó. Una losa de sólida luz rosada materializada en la oscuridad, cristalina y antinatural. Se expandió con un ruido chirriante, empujando hacia adelante como un pistón. Fuera. Tsunade ladró. No discutimos. Uno por uno, atravesamos la abertura, trepando por el piso de piedra más allá. La pared cristalina surgió después de nosotros, llenando el espacio del túnel hasta que estalló hacia arriba como un pilar colosal, sellando el camino por donde habíamos venido. La arena desempolvó mi camisa cuando me puse de pie. Estábamos rodeados. 15 shinobi, acero desnudo, nos rodearon en formación disciplinada. La del centro dio un paso adelante, y la reconocí como la fuente de la energía rosa. Una mujer vestida de verde, holgada túnica con mangas anchas, superpuesta sobre una camiseta roja oscura con un cuello alto que cubre parcialmente su cuello. Sus manos brillaban débilmente con el residuo de su técnica. Oh, dijo ligeramente, su sonrisa tenía un filo. ¿Un Sannin? Esto lo es, inesperado. Sus palmas aplaudieron juntas. Chakra surgió, espeso y resonante, como el suelo debajo de ella se estremeció. De la tierra, un pilar de color rosa el cristal se elevó hacia arriba, estirándose y expandiéndose hacia una pared que arrastrado hacia adelante como una marea que avanza. La trayectoria era clara. Sakura estaba congelada en su camino. Shizune reaccionó al instante, lanzándose a arrastrarla hacia atrás. Sin embargo, como caballero, debo tomar esta acción sobre mí mismo. Antes de que la mano de Shizune pudiera siquiera cerrarse en la manga de Sakura, ya me mudé. Mi brazo envolvió el hombro de Sakura, tirando ella bruscamente hacia el lado opuesto.
La fuerza de mi movimiento giró ella, su sobresaltado jadeo perdido bajo el rugido del crecimiento cristalino. El muro partió el campo de batalla en dos. Shizune y Tsunade se pusieron de pie por un lado, las aspas ya chocan contra los que se acercan shinobi. Sakura y yo nos paramos el uno al otro, levantando polvo a nuestro alrededor mientras el cristal se selló como una barrera irregular. El equipo estaba dividido. Los ojos de Sakura se abrieron de par en par, el pánico escrito en cada línea de su rostro. Kiyotaka. Mantuve mi mirada en los 7 enemigos con los que nos estamos mirando. Intención asesina. El anillo de acero y el silbido de la arena tocaron mis oídos en igual medida. 7 de ellos, mid-shinin según la medida de su habilidad. Las formaciones fueron disciplinadas, el tipo de cohesión perforada en unidades mercenarias que han trabajado juntas durante años. Dejé que mi mirada los recorriera una vez, luego me concentré en los 3 avanzando. Postura promedio, agarre promedio de sus armas, promedio flujo de chakras. Uno se abalanzó sobre mí, kunai parpadeando con poca luz. Su movimiento fue no elegante pero eficiente, impulsado por la experiencia. Sakura se congeló al lado yo, así que la empujé a un lado con mi hombro y levanté el mío. Kunai. El choque fue duro, una vibración sacudiendo mi brazo mientras nuestros blades se conocieron. El impacto me hizo retroceder medio paso, mi postura había sido demasiado ligero. Antes de que pudiera estabilizarme, se le subió la rodilla, atrapándome en el costado. El aire salió de mis pulmones en una carrera aburrida, y yo tambaleándome hacia atrás, crujiendo la arena debajo de mis sandalias. Otro vino de inmediato, llenando el vacío. Mi cuerpo se movió sin florituras. El segundo shinobi bajó el tono. Me retorcí, dejando que el borde rasgara la tela en mi muslo, y arremetió con una patada torpe que conectó contra su espinilla. Le ralentizó, no le hizo daño. Tiré mi kunai hacia su pecho. Lo desvió con casual facilidad. El primero presionó de nuevo, mi brazo se levantó para parar, pero el ángulo estaba desviado. Mi muñeca ardió cuando la fuerza del golpe la dobló hacia atrás. Y azotado con mi mano libre, atrapando su mejilla con un puñetazo débil. Eso se ganó un gruñido, nada más. El acero brilló de nuevo. Me agaché, sintiendo el susurro de la hoja, pastando la parte superior de mi cabello. Mi mostrador era un kunai dibujado con torpe velocidad, empujando por su sección media. Se hizo a un lado, agarrando mi antebrazo, y me empujó hacia abajo. Mi espalda golpeó la tierra lo suficientemente fuerte como para picadura. El segundo entró de inmediato. Una patada me atravesó las costillas antes de que pudiera rollo, el impacto floreciendo dolor a mi lado. Arremetí con otro lanzamiento de kunai, le raspó el hombro en lugar de perforarlo. Ambos me presionaron a la vez, sus ataques implacables, su velocidad suficiente para mantenerme fuera de equilibrio. Mi defensa fue reaccionaria, las revueltas desesperadas de un genin que aún no había dominado la batalla fluye. Kunai parries chocó, pero cada uno me dejó abierto a pequeños cortes, delgados líneas rojas en mis antebrazos y manos mientras absorbía superficial heridas para proteger mi torso. Sakura, sin embargo, carecía incluso de tanta compostura. 2 enemigos se acercaron a ella, flanqueándola en coordinación deliberada. Ella jadeando, retrocediendo, kunai temblando en su mano. El primer acuchillado alto. Ella gritó, agachándose torpemente, sin su contraataque. Enteramente como su kunai tallado en el aire vacío. La segunda avanzó, con el pie encajado en su espinilla. Ella arrugado hasta la mitad, tropezando para recuperar el equilibrio. Su kunai azotado salvajemente, rozándose la manga. Él se rió. Patético, murmuró uno de ellos, con la voz goteando de burla. Sakura gritó mientras otra hoja le cortaba superficialmente el brazo. Sangre huelled, manchando su manga. Ella golpeó de nuevo, imprudente, desesperada, pero su forma carecía de poder. Sus piernas temblaron bajo el peso del miedo. El primer shinobi aprovechó su apertura. Su mano salió disparada, los dedos enredándose en su largo cabello rosado. Ella gritó mientras él tiraba hacia arriba, arrastrando su cabeza hacia atrás y levantándola parcialmente de sus pies. Ella kunai hizo ruido en el suelo. Su grito atravesó el aire. Kiyotaka. Evadí otro empujón, el borde de un kunai rozando mi mejilla esto tiempo.
La sangre goteaba caliente contra mi piel, pero mis ojos nunca se fueron ella. Sakura Runo. Un genin de Konohagakure. Taijutsu débil. Ninjutsu débil. Inteligencia académica superior a la media. Débil inteligencia de batalla. Control de chakra por encima del promedio. Ningún propósito excepto ganarse el corazón de Uchiha Sasuke. La había observado en las últimas semanas. Estudió sus movimientos, sus palabras, sus inseguridades. Se le había dado la oportunidad de crecer, pero el crecimiento requiere intención, y ella no poseía ninguna. Un kunoichi hueco persiguiendo una ilusión de afecto. Y después de una cuidadosa consideración, llegué a una sola conclusión. La existencia de Sakura Runo es completamente inútil. Innecesario. El enemigo echó la cabeza hacia atrás aún más, riéndose mientras arañaba su brazo. Su voz se quebró mientras gritaba de nuevo. «Ayúdame. Por favor». Otro kunai me empujó. Me detuve torpemente, chispas destellando, y sentí que la hoja tallaba otra línea superficial en mi antebrazo. Mas los cortes marcaron mis manos, mi piel desgarrada y cruda, la sangre resbalando en mi agarre. Su muerte haría que Naruto se sintiera culpable, al menos un poco. Quizás acentuar su odio a sí mismo, su interminable lucha con insuficiencia. En cuanto a Sasuke, aunque nunca lo mostró, y tal vez él mismo no era consciente de ello, estoy seguro de que si su vida hubiera sido ordinaria, si la venganza no había envenenado sus venas, eventualmente lo habría hecho. Aceptó sus avances. Así que su muerte demostraría algún valor. Tampoco como es. Las piernas de Sakura patearon en el aire mientras lloraba, con las manos arañando débilmente en las garras de su captor. Las lágrimas salpicaban su rostro manchado de suciedad. La voz se quebró de nuevo cuando gritó mi nombre. Kiyotaka. Ayúdame. Otro kunai bajó hacia mi garganta. Me retorcí, apenas, sintiendo la hoja tallada poco profunda contra mi hombro en su lugar. La mano se disparó, agarrando su muñeca, alejando el arma. Sangre empapado en mi manga, goteando por mi brazo. Sus gritos sonaron más fuertes. Desesperado. Indefenso. Hoy es el final para Sakura Runo. Los kunai brillaron por un momento, listos para trazar una línea a través de la garganta de Sakura Runo. Su grito de ayuda ya se había embotado en un lloriqueo, y me encontré esperando la inevitable conclusión. Pero entonces sucedió algo. Su mano se disparó hacia arriba, envolviendo los dedos alrededor de la muñeca del enemigo. No con fuerza, era torpe, desesperado. Pero su otra mano arrebatado al kunai presionado contra ella. La hoja silbó hacia abajo, tallando no en carne sino en los hilos de su propia cabello. De un golpe brusco, los mechones rosados que habían sido su vanidad, su prueba de feminidad, su vínculo con la aprobación superficial de Sasuke fue lejos. Mis ojos se abrieron una fracción. No porque el acto en sí fuera notable. El cabello puede ser cortado por cualquier persona. Pero porque un resultado que no había predicho que hubiera ocurrido. Una ráfaga recorrió mi cerebro, una oleada de dopamina mientras en la monotonía de mis cálculos se rompió. Un resultado imprevisto. El enemigo se sacudió, sorprendido con la guardia baja cuando su influencia desapareció. Sakura se liberó, tropezando hacia atrás, agarrando el kunai como aunque fuera un salvavidas. «No moriré aquí». Ella gritó, con la voz entrecortada por el miedo de ambos y desafío. Su pecho se agita, el sudor y las lágrimas corren por ella mejillas manchadas de suciedad. «No soy débil». «Excelente, Sakura. Te has ganado más tiempo». Su acto no había cambiado nada fundamental. Ella todavía estaba débil, todavía muy por debajo del nivel necesario para importar en este mundo. Pero en este momento singular, se había arañado un paso más allá de la absoluta inutilidad. Puedo obtener más valor de su existencia. El shinobi que la había abrazado frunció el ceño, le dolió el orgullo. Mocoso. Sus dientes se apretaron mientras se lanzaba, Blade levantándose para el golpe fatal. Los ojos de Sakura se abrieron. Su nuevo coraje no le había dado velocidad. Ella no podía bloquear lo que se avecinaba. Y entonces todo se detuvo. La hoja se congeló a mitad del swing. Su brazo bloqueado en el aire, los músculos esforzándose, pero su cuerpo no se movía. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Pero él no estaba solo.
Todos ellos, los 7 shinobi que habían nos rodeó, permaneció inmóvil. El que está por encima de mí, kunai crió para otro corte, detenido como si el mundo mismo lo hubiera traicionado. La confusión se extendió por sus rasgos. El miedo siguió rápidamente después. El silencio se profundizó, presionándonos a todos. Luego, sin previo aviso, los cuellos se agrietaron al unísono. El sonido era agudo, grotesco, resonando como el chasquido de quebradizo madera. Cada cabeza giró 180 grados perfectos, ojos abultadas, bocas aún abiertas en estado de shock. 7 cuerpos arrugados como uno solo, colapsando en la arena y la piedra. Sakura gritó. El sonido arrancó de su garganta, crudo y sin restricciones, mientras se aferraba a los cortos restos de su cabello. Las rodillas se doblaron y ella se hundió, mirando con horror con los ojos abiertos la matanza. La sangre se filtró en la tierra. El polvo se asentó. La inmovilidad antinatural regresó. Me levanté lentamente de donde me habían inmovilizado, el polvo rozando mi ropa. Mi expresión permaneció tranquila, aunque mi corazón latía una fracción más rápido. No por esfuerzo, sino por satisfacción. Me acerqué a ella, incluso con la voz. Lo hiciste bien, Sakura. Su cabeza se quebró, las lágrimas aún salpicaban su rostro. ¿Qué? La voz temblaba, delgada y quebradiza. Cerré el espacio entre nosotros en 2 pasos silenciosos. El cambio de aire en mi presencia la hizo temblar. Abrió la boca para hablar de nuevo, pero mis palabras fueron lo primero. No te preocupes, murmuré, bajando la voz a algo casi gentil. Olvidarás este desafortunado evento. Sus ojos se abrieron, el pánico parpadeó. Espera, ¿qué estás? Presioné 2 dedos contra su frente. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, pero la atrapé fácilmente, arrastrando su cojera. Forma contra mi pecho. Ella era ligera. Frágil. Como un recipiente vacío sin peso propio. La miré hacia abajo, con la cabeza ligeramente inclinada. Sakura Haruno se había ganado tiempo. No mucho, pero suficiente. Suficiente para justificar una mayor observación. Al paso final. El polvo y los escombros se desprendieron del techo de la caverna mientras el cristal estructura, sellando a Kiyotaka y Sakura de la batalla principal. El momento en que Tsunade volvió sus ojos ámbar hacia el cristalino mujer, sabía que esta no sería una pelea ordinaria. ¿Cristales? Tsunade murmuró en voz baja. Ella había visto casi cada Kekkei Genkai en su vida, excepto esta. Esto fue algo diferente. La textura, la densidad, no era como la liberación de la tierra. Shizune dio un paso adelante, agujas brillando entre sus dedos. Su postura era baja. Lady Tsunade, su control de chakra es enorme. Ella está tejiendo estructuras sin sellos. Eso está bien, Tsunade crujió los nudillos, forzando su confianza a la superficie. Solo significa que aplastaré más fuerte. La batalla estalló con una llamarada cegadora. Guren se rompió la muñeca y explotó una lluvia de fragmentos cristalinos de su palma. Gritaron por el aire como metralla, refractando la tenue luz en docenas de cuchillas brillantes. Tsunade saltó hacia adelante sin dudarlo, chakra inundando sus piernas, y golpeó su puño contra el suelo. ¡Bum! El suelo mismo se convulsionó bajo su golpe, pedazos grandes de piedra en erupción desde el golpe intercepta la tormenta de fragmentos. Cada impacto sonó como vidrios rotos, enviando chispas de luz rosada bailando a través del polvo. Pero Guren ya se estaba moviendo, su cuerpo deslizándose sin esfuerzo entre los escombros. Con un aplauso de sus manos, espejos de cristal impecable floreció desde las paredes de la caverna, atrapando docenas de reflejos de Tsunade. De veces en adelante, Tsunade patinó hasta detenerse, con los ojos entrecerrados. ¿Un genjutsu? No, gritó Shizune, escaneando los espejos, con la respiración entrecortada. Son construcciones de chakras realmente solidificadas. Como en respuesta, salieron docenas de copias cristalinas de Guren desde los espejos, cada uno empuñando cuchillas afiladas de cristal. Escupió Tsunade. Se abalanzó sobre el clon más cercano, rompiendo el suelo con el puño. Cada paso. Su puñetazo conectó, rompiendo la construcción en fragmentos brillantes que se dispersaron como nieve. Pero antes de que ella pudiera celebre, 3 más le acuchillaron desde un costado.
Tsunade se retorció, pero una cuchilla rozó su hombro y la atravesó su piel con una nitidez impactante. La sangre salpicó la piedra. Sus ojos se abrieron ligeramente. Atravesó mi refuerzo de chakra. Lady Tsunade. Sonó la voz de Chizune. Ella saltó hacia adelante, desatando una descarga de Senbon envenenado, silbando cada aguja por el aire con precisión letal. Golpearon 2 cristales clones en sus articulaciones, corroyendo el chakra que los une. Las construcciones se disolvieron instantáneamente. El verdadero Guren siseó, molesto. Veneno. Truco asqueroso. Con un chasquido de dedos, una cúpula de cristal surgió del suelo a su alrededor, protegiéndola de más proyectiles. El Senbon tintineó inofensivamente en su superficie. Los ojos de Chizune se entrecerraron. No es la tierra. La densidad es demasiado alta. Es casi como diamante. Entonces solo golpearé más fuerte. Tsunade gruñó de nuevo, golpeando la puño en la cúpula. La caverna retumbó con el impacto. Grietas telaraña atravesó la superficie cristalina, pero resistió. Guren sonrió por dentro, su silueta deformada por la barrera translúcida. «Confías demasiado en la fuerza bruta, Sannin», se burló ella. «Cristales, no te rompas tan fácilmente. No me subestimes». El segundo puñetazo de Tsunade destruyó la cúpula, explotando fragmentos. Hacia afuera. Ella cargó a través de los escombros, apuntando con una patada a la casa de Guren. Costillas. Pero Guren se cruzó de brazos, formando guanteletes cristalinos a su alrededor, y atrapó la huelga. La pura fuerza envió a los 2 sellos patinando hacia atrás por el suelo, dividiendo la piedra debajo de sus pies. Tsunade atravesó lanzas de cristal, clones de cristal destrozados y rompió paredes de cristal con fuerza bruta. Pero cada vez que ella destruía una estructura, Guren creó otra, su chakra aparentemente sin fondo. Y la durabilidad de Guren era horrible. Incluso cuando Tsunade golpea aterrizó limpia, la armadura cristalina alrededor de su cuerpo absorbió la mayor parte del impacto, fracturándose solo ligeramente antes de reformarse. TSH, pensó Tsunade, su cuerpo está reforzado de adentro hacia afuera. Ella también está cubriendo sus órganos con cristal. Maldita sea. Chizune dio vueltas desde un lado, manteniendo la presión con Senbon. Huelgas. Una volea bien colocada se incrustó en el muslo de Guren, el veneno filtrándose en su torrente sanguíneo. Guren se tambaleó por primera vez el tiempo, los ojos destellando de rabia. Insecto molesto. Con un movimiento furioso, Guren extendió su brazo y una lanza de cristal brotó del suelo, apuñalando hacia arriba. «Chizune, ¡muévete!». Tsunade ladró. Pero ya era demasiado tarde. La lanza atravesó el costado de Chizune, estallando su espalda en un rocío carmesí. Su grito atravesó la caverna, agudo y crudo. Sangre salpicada por el suelo de cristal, manchando su superficie perfecta. Chizune. Tsunade se congeló. Su respiración se entrecortó. Los latidos de su corazón retumbaron en sus oídos. La vista, el olor, el color de la sangre que se extiende por la piel pálida de Chizune, se la tragó entera. Le temblaban las rodillas. La fuerza le dejó los puños. Su pecho se tensó dolorosamente, como si sus costillas mismas se estuvieran contrayendo. No, ahora no, otra vez no. Su visión nadó, los recuerdos arañando la superficie. Nahuatl está aplastado cuerpo. La forma sin vida de Dan. El ataque del obispo. Lo mismo impotencia. La misma culpa aplastante. Las manos de Tsunade temblaron violentamente. Otra vez no. No puedo moverme. Los labios de Guren se curvaron en una sonrisa, sintiendo el cambio. ¿Qué es esto? El legendario imbécil flaquea al ver sangre. Patético. La mujer cristalina levantó la mano, la luz rosada inundó el caverna. Fragmentos de cristal giraron en espiral a su alrededor, formando docenas de las lanzas apuntaron a Tsunade y a la herida Chizune. Los 2 morís aquí. El señor Orochimaru estará muy complacido. El cuerpo de Tsunade se negó a responder. Ella quería moverse, luchar, pero sus músculos estaban bloqueados por el terror, paralizados por la maldición de ella. Hemofobia. Sus uñas se clavaron en sus palmas mientras apretaba los dientes, pero el miedo era más fuerte. Chizune, sangrando profusamente, tosió sangre pero aún así trató de pararse. Frente a su mentor.
Sus piernas temblaban, su aliento era superficial, pero ella levantó el brazo para lanzar otro zenbón. Señora Tsunade, susurró débilmente, con los ojos vidriosos. La perspectiva de Kiyotaka. La caverna se había quedado en silencio. El último de los enemigos yacía a mis pies, con el cuello torcido a un ángulo antinatural, ojos muy abiertos, boca aún abierta como si su final le habían robado el aliento a mitad del grito. Su muerte, sin embargo, no déjate tan limpio. Me agaché, presionando mis dedos contra la carne aún tibia de su garganta. Con un empujón suave y deliberado, giré su cuello roto de vuelta a algo que podría confundirse con las secuelas de una lucha intensa. Entonces saqué un kunai y comencé mi trabajo. Un corte superficial en el pecho. Otro a las costillas. Agregué una herida punzante justo debajo de la clavícula, en ángulo para que pareciera una puñalada desesperada durante la pelea. Le arranqué la manga, arrastré la hoja a través de su antebrazo, luego pateó su costado lo suficientemente fuerte como para magullar el carne. Para cuando terminé, ya no parecía un hombre, ejecutado en un instante. Parecía un shinobi que había luchado, perdido, y caído con resistencia. Repetí este proceso para cada cuerpo. Cortes en los antebrazos, a espinilla rota, abdomen perforado. Incluso marcas de quemaduras con cuidado. Colocaron bombas de papel en sus chalecos para implicar contraataques imprudentes. Cada cadáver contaba una historia inventada en la que un genin solitario había abrumado, donde la supervivencia en sí misma apenas era un milagro. Una vez que se completaron los ajustes finales, llegó el momento de pintar yo mismo en la imagen. Me desabotoné la camisa, dejando al descubierto mi torso. Mis ojos trazados sobre mi piel propia, levanté el kunai, lo giré hacia mí mismo y sin vacilación, empujó la punta hacia el cuadrante inferior de mi abdomen. El dolor fue inmediato, agudo, extendiéndose como fuego por mis músculos del estómago. La hoja había perforado la fosa ilíaca derecha, justo por encima del ligamento inguinal, lo suficientemente cerca como para sangrar de manera convincente, lejos suficiente de arterias u órganos vitales para garantizar la supervivencia. Saqué la hoja y volví a apuñalar, esta vez arrastrándola superficialmente a través del recto femoral izquierdo. La sangre brotó instantáneamente. Una más al músculo deltoides de mi brazo izquierdo. Otro al otro lado del braquiorradial de mi antebrazo derecho. Mi reflejo en la pared de cristal seguía siendo insatisfactorio. También compuesto. Así que hice una bola con el puño y me lo rompí en la mejilla. El impacto sacudió mis dientes, las estrellas estallaron en mi visión y el calor se extendió mientras la sangre goteaba de un labio partido. Me golpeé de nuevo, esta vez para el hueso orbital, asegurándome de que mi ojo se hinchara y se magullara. Unos pocos más golpes y finalmente parecía la parte rota, desesperada, golpeada al borde. Me paré frente a la pared de cristal, mirando la figura que miraba fijamente atrás. Mi cara estaba manchada de sangre, mi cabello despeinado, respiraciones harapiento. Los cortes, moretones e hinchazón me transformaron en algo frágil, algo creíble. Un niño que había sobrevivido el infierno por la piel de sus dientes. Lo suficientemente bueno, susurré a mi reflejo. Saqué varias etiquetas explosivas de mi bolsa y las presioné contra un solo punto en la pared cristalina. Una etiqueta por sí sola no lo haría ser suficiente, pero varios al unísono podrían imitar el intento imprudente de un genin acorralado tratando de escapar. Yo formé el sello. El mundo tembló. La explosión tronó en la caverna, metralla de cristal destrozado volando en todas direcciones. Un enorme agujero atravesó la pared. Bordes brillantes que aún irradian calor. El humo nubló mis pulmones mientras avanzaba tambaleándome. Mis manos presionadas contra los bordes dentados del agujero, sangre de mi autoinfligido, heridas mezclándose con el polvo rosado que recubre mi piel. Mis rodillas, me abroché el cinturón y me atrapé justo antes de caer de bruces. Mi cabeza se balanceó hacia adelante, luego se levantó, mechones de cabello pegados a mi sangre, cara empapada. A través de los ojos medio tapados, los vi. Tsunade, su cuerpo temblando, las pupilas abiertas de par en par en estado de shock. Shizune, ensartado y sangrando profusamente, todavía aferrado a la conciencia. Y Guren, su armadura cristalina brillando débilmente mientras se preparaba para terminar ellos. Sus ojos se abrieron al verme. La explosión había congelado a Guren.
A mitad del ataque, su atención cambió a la recién llegada que se había atrevido interrumpir. Dejé que mi respiración me escupiera por la boca, con el pecho agitado. Mi voz salió ronco, débil, cada sílaba goteando de agotamiento. Sensei, no. Me tambaleé hacia adelante, arrastrando mi cuerpo herido a través del agujero. Mis ojos se fijaron en Guren. La rabia parpadeó en sus labios burlándose, desdeñoso. Sin dudarlo, me lancé. Aléjate de ellos. Rugí, mi voz quebrándose, mientras cargaba directamente hacia su figura cristalina. Guren inclinó la cabeza, sin impresionarse. ¡Qué conmovedor! Levantó la mano y un fragmento de cristal se convirtió en una espada, atrapando la luz con un cruel destello. Con una facilidad casi casual, ella me acuchilló. La espada atravesó mi hombro ya ensangrentado, agregando otro grito de dolor a la sinfonía que había orquestado. De todos modos, tropecé hacia adelante, balanceando mi kunai débilmente contra su pecho. Ni siquiera se molestó en bloquear. La espada hizo ruido contra ella, armadura cristalina inofensiva. Su mano salió disparada y me sujetó la garganta. La presión era inmediato, cortándome la respiración. Ella me levantó en el aire como un muñeca, mis piernas pataleando indefensas debajo de mí. ¿De verdad crees que un niño roto como tú puede enfrentarse yo? Su voz era aterciopelada envuelta en alambre de púas. Ella apretó más fuerte, los bordes de mi visión ya comienzan a oscurecerse. Mis dedos arañaron su muñeca cristalina, las uñas raspando contra el superficie lisa. Forcé a mis ojos a ensancharse, los dejé parpadear con desesperación, deja que mi cuerpo se agite como si me estuviera ahogando en miedo. Su agarre alrededor de mi garganta se tensó, dedos cristalinos presionando como bandas de hierro contra mi tráquea. Cada aliento vino irregular, desgarrado de mí en jadeos superficiales. Mi cuerpo pateó y se retorció débilmente, montando el teatro perfecto de la desesperación. Guren inclinó la cabeza, fría curiosidad brillando en sus ojos cristalinos. ¿Por qué arriesgas tu vida, pequeño? Ella preguntó, su tono burlón todavía casi genuinamente desconcertado. Sabes que morirás aquí. Entonces, ¿por qué tirar? Tú mismo frente a mí. Sus palabras se deslizaron en el silencio resonante de la cámara. Detrás de ella, pude ver a Tsunade, paralizada, temblando, con sus ojos dorados muy abiertos, pero nublado de miedo. Shizune estaba en el suelo, sangrando, luchando solo por permanecer consciente. Aspiré el poco aire que pude forzar a través de mi tráquea aplastada. Mis labios se movían lenta, dolorosamente, cada palabra se alejaba de mí como una confesión bajo tortura. Yo, no, morir, tosí, la sangre salpicaba mis labios. Hasta que yo mira, Naruto, conviértete en Hokage. Mi garganta se convulsionó cuando su agarre se apretó aún más, pero forcé el últimas palabras, voz entrecortada, temblorosa. Y, prometido, por un segundo, el silencio colgó en la caverna, más pesado que cualquier golpe. Los ojos de Tsunade se abrieron como si mis palabras la hubieran atravesado directamente. Pecho. Casi podía escuchar sus pensamientos reverberar, aunque no hablados, estaban escritos claramente en su rostro. Esa misma promesa. Eso el mismo voto desesperado e imprudente. Una de la que había oído hablar antes alguien más. Así es como funciona la hemofobia. Un reflejo condicionado, forjado en trauma, desencadenado por la visión de sangre. Tsunade era fuerte, extraordinario, incluso, pero la fuerza no significa nada cuando el cerebro o ella misma te traiciona. Su cuerpo temblaba porque todos los nervios gritaban peligro, cada sinapsis repetía el recuerdo de la pérdida. La necesito para superarlo. Para curar ese miedo, la lógica es inútil. No puedes razonar con instinto. Solo puedes sobreescribirlo con algo más fuerte. Un emocional peso lo suficientemente pesado como para aplastar la parálisis. Para Tsunade, el peso solo podía provenir de la familia. De los rostros de aquellos que ella tenía perdido. Su mirada se fijó en mí, pero sabía que no me estaba viendo. Ella era al ver a Nawaki, su hermano pequeño, frágil y terco, sonriendo incluso mientras el mundo trataba de arrancarlo. Sus labios se abrieron, temblando. Sus manos se apretaron a los costados. Y entonces algo cambió. El temblor cesó. Su respiración se estabilizó, sus ojos se agudizaron como una espada forjada de nuevo.
Por primera vez desde que comenzó la batalla, su voluntad venció al fobia. Sentí la mano de Guren contra mi garganta. Ella se estaba preparando para chasquearme el cuello y deséchame como basura. Pero antes de que ella pudiera muévete, ella se congeló. Sus ojos se desviaron hacia un lado, la confusión destellaba. Su cuerpo no lo haría, responde. ¿Qué? Ella siseó, luchando como si cadenas invisibles la ataran extremidades. Su retraso era todo lo que Tsunade necesitaba. El aire se resquebrajó. Tsunade parpadeó hacia adelante, su cuerpo era un borrón de poder puro y duro y precisión. En menos de un latido, cruzó la distancia. Su puño brillaba débilmente con chakra, su intención asesina tan densa que hizo que el caverna vibrar. Y entonces su puñetazo conectó. No fue elegante. No fue medido. Fue una tormenta condensada en un solo golpe. Su puño golpeó directamente en la cara de Guren, la armadura cristalina rompiéndose como vidrio quebradizo bajo un martillo. El sonido hizo eco. Rotura de cristales, crujido de huesos, el aire mismo dividiéndose bajo la fuerza. El impacto lanzó a Guren hacia atrás. Su agarre en mi garganta desapareció cuando su cuerpo fue arrojado por la cámara, estrellándose a través de sus propias construcciones cristalinas. Llovieron fragmentos, brillando en la tenue luz mientras su cuerpo patinaba por el piso de piedra. Caí de rodillas, tosiendo violentamente, agarrándome de los moretones. Garganta como si estuviera a momentos de colapsar. La sangre manchó mis labios y chin. Miré a Tsunade a través de los ojos entrecerrados. Sus hombros agitado, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas, pero su mirada quemado con claridad. El temblor había desaparecido. El suelo tembló de nuevo, un sordo ruido sordo resonó a través del cámara cristalina mientras el pie de Tsunade aplastaba contra el fracturado superficie. Mi cabeza se inclinó ligeramente, la visión nadando a través de la sangre corriendo por mi frente. Su rostro estaba roto y ensangrentado por el puño de Tsunade, su mandíbula marcado con grietas de color rojo donde los fragmentos cristalinos no habían logrado protegerla. Ella se tambaleó erguida, balanceándose como una marioneta en cortecuerdas, pero aún peligrosas. Su cuerpo latía con ese tenue brillo de chakra de cristal, formando otra hoja dentada en su muñeca. Tsunade parpadeó hacia adelante, el suelo explotó bajo sus talones. Ella silbó el puño en el aire, golpeando contra la guardia de Guren de cristal. Los fragmentos estallan hacia afuera como lluvia de vidrio, cortando cortes superficiales a través de la mejilla de Tsunade. Ella no se inmutó. Otro puñetazo, otro ráfaga. Tsunade la hizo retroceder, paso a paso, a través de pura física autoridad. Guren gritó, un grito gutural, empujando su brazo hacia adelante. Docenas de lanzas de cristal brotaron del suelo como lanzas dentadas, un instante jaula destinada a ensartar. Tsunade rugió a su vez, golpeando su puño contra la tierra. El suelo se abrió con una grieta resonante, sacudiendo las lanzas antes de que pudieran atravesarla, esparciendo escombros como metralla. Sangre recorrió los labios de Guren, su nariz rota, un ojo hinchado. Cállate. El silencio después fue ensordecedor. Exhalé, con los hombros ligeramente caídos. La pelea había terminado. Pero yo no podía descansar. Mi mirada cambió instantáneamente, hacia Shizune. Ella seguía allí, desplomada contra el suelo en un charco de su sangre propia, sus respiraciones superficiales, débiles, casi desaparecidas. Empujé fuera de la se tambaleó hacia ella, cada paso deliberado. Su pecho se levantó débilmente, sus labios pálidos. La lanza de cristal herida profunda y sangraba libremente. Ella había estado así durante demasiado tiempo. Si Tsunade no se mudó con ella pronto, Shizune se habría ido. Me agaché a su lado, mirando la herida, mis ojos trazando el corte. La profundidad, la propagación de la pérdida de sangre. Mi mano flotaba sobre ella estómago. ¿Debería salvarla? Un tenue resplandor verde irradiaba de la palma de Kiyotaka, chakra surgiendo suavemente mientras se filtraba en la herida de Shizune. Lo mantuvo, limitado, justo lo suficiente para cerrar la lágrima crítica, no lo suficiente para curarla por completo. Shizune se agitó débilmente, sus párpados revoloteando. Ella no estaba despierta, no en verdad, pero su mirada, semiconsciente, confusa, se posó en él. Para aún en un momento fugaz, vio su rostro. Ensangrentado, cansado, inclinado sobre ella.
Trató de formar palabras, pero sus labios se movieron sin sonido. Y entonces, su visión cambió. En esa bruma entre la conciencia y el olvido, su mente la traicionó. Por una fracción de segundo, su sangre empapada características retorcidas en otra imagen. Una imagen grabada en ella memoria. La máscara. Blanco. Marcado con una cruz. Sonriendo. El obispo. Su corazón se tambaleó. La confusión y el miedo surgieron, incluso a través del hace. Pero ella no pudo sostenerlo. Su cuerpo cedió, sus párpados cayó, y ella quedó completamente inconsciente, la memoria retrocediendo al abismo de su conciencia desvanecida. Retiré la mano, mirando la herida débilmente sellada. Su pulso era más fuerte ahora, más estable. Ella viviría lo suficiente para Tsunade, para darse cuenta y terminar el trabajo. Finalmente, el puño de Tsunade golpeó la mandíbula de Guren. La armadura de cristal se hizo añicos por completo esta vez. La mujer giró en el aire, chocando violentamente contra un pilar irregular, cayendo hacia adelante, inconsciente por fin. TCH, mocoso imprudente. Tsunade ya se movía hacia mí, con los ojos muy abiertos con algo entre rabia y alivio. Sus puños apretados, sin embargo, en lugar de golpeándome como merecía mi debilidad, ella cayó de rodillas en delante de mí. El resplandor verde del chakra médico se encendió instantáneamente tanto en mí como en Shizune. El calor latía contra mi cuerpo roto. Mis heridas se quemaron con calor, el tejido comenzó a tejerse. Ella trabajaba rápido, eficiente, sus manos presionando firmemente contra mi pecho. Casi te sangras hasta secarte, idiota, murmuró ella, con su voz temblando. Podrías haber muerto, ¿en qué estabas pensando, cargando contra ella así? Giré ligeramente la cabeza, forzando los ojos entreabiertos. Sakura. Sus manos se detuvieron, su mirada fijándose en mí. ¿Dónde está ella? Ella lo es, bien, dije, con la voz baja, como si cada palabra me costara fuerza. Inconsciente, pero ileso. Dejé que mis labios se contraigan algo que parecía una sonrisa débil y cansada. Me aseguré de eso. Sus hombros cayeron aliviados, pero la ira regresó justo cuando rápido. ¿Crees que actuar como un héroe hace que sea mejor si mueres? Maldita sea, Kiyotak. Se supone que debes vivir, no su voz se quebró. No tírate a la basura. El resplandor de su chakra se volvió más estable, y sentí que mis heridas se sellaban, más apretado. Sin embargo, el calor en sus manos era más que curativo. Eso era maternal, protectora, desesperada. Ella bajó la cabeza. Yo también debería disculparme. Yo no estaba lo suficientemente fuerte desde el principio. Si lo hubiera sido, Shizune no lo haría. Sé así, y no habrías necesitado hacerlo. Ella miró a mi estado ensangrentado, ¿doas todo esto? Su culpa era palpable, pesada como un ancla. Respiré hondo, forzando mi voz a estabilizarse incluso cuando mis pulmones dolido. No te culpes a ti mismo. Yo elegí esto. Lo prometí. Sus ojos se movieron bruscamente. Esa promesa. Lo dijiste mientras Guren te estaba asfixiando. ¿A qué te refieres? Dejé que mi mirada se dirigiera al techo agrietado, como si hablara con alguien que no estuvo aquí. Desde que éramos niños, Naruto y yo hice una promesa. Me dijo que se convertiría en Hokage algún día. Y yo se lo dije, me aseguraría de que sucediera. No importa qué. Promesas. Lealtad. La voluntad del fuego. Convicción. Esto es lo que Tsunade necesitaba saber de su alumna para apegarse. Podía sentir sus manos congeladas. El silencio se alargó, pero no fue así. Vacío, estaba cargado, temblando de viejos recuerdos que podían nunca los sueltes. Nawaki, susurró, sus labios temblando. Para ella, el límite entre pasado y presente borroso. Ya no era solo su alumna. Yo era él. Yo era su hermano renacido frente a sus ojos. Sus manos dejaron de sanar por un momento. Ella se acercó a su pecho, sus dedos rozando el collar que había usado durante décadas. Despacio, con cuidado, lo desabrochó. El cristal verde brillaba débilmente, intacto por el tiempo pero cargado de tragedia. Este collar, dijo en voz baja, con la voz temblorosa. Fue el collar del primer Hokage. Está maldito.
A todos los que se lo he dado todo ha muerto, mi hermano, mi amante, ella lo sostuvo entre ella dedos, la luz de la gema reflejándose en sus ojos llorosos. Lo juré para nunca regalarlo de nuevo. Pero, ella se inclinó hacia adelante, envolviéndolo alrededor de mi cuello, sus manos persistentes contra mis hombros. No buscas convertirte en Hokage. Tú solo quieres ayudar a alguien más a alcanzarlo. Quizás por eso, tal vez tú eres quien puede romper su maldición. El peso del collar se asentó contra mi pecho. Dejé que mis dedos cepille la gema, su superficie fría me está castigando. Gracias. Bueno, esto fue inesperado. Las palabras eran simples, pero eran suficientes. Su chakra volvió a estallar con más fuerza y, en cuestión de minutos, el dolor se desvaneció, en ecos apagados. Los cortes se cerraron, los moretones se alisaron, y solo las manchas de sangre quedaron en mi piel y ropa. A nuestro lado, Shizune yacía inmóvil. Me moví, mis ojos permaneciendo en su pálido cara. ¿Estará bien? Tsunade se movió de inmediato, deslizándose hacia el costado de Shizune y colocando sus dos manos brillantes sobre su herida. Ella trabajó en silencio por un largo momento, luego deja escapar una exhalación lenta. Ella ya estaba estable, dijo. Ella solo necesita descansar ahora. Estamos bien, murmuré. Juntos, nos pusimos de pie. Nos movimos por el campo de batalla, Tsunade, cargando a Shizune con cuidado mientras cambiaba al inconsciente de Sakura forma. Ella era ligera en mis brazos, su cabello rosado manchado de suciedad, su enfréntate en paz. Mientras nos reagrupábamos, Tsunade dirigió su mirada hacia los caídos de Guren. Cuerpo resistente, murmuró Tsunade. Tenemos que llevarla de vuelta al pueblo. Asentí, juntos atamos a Guren con fuerza, colocando sellos en capas sobre ella. Cuerpo. Su respiración se estabilizó, atrapada en una estasis forzada. Seguimos adelante, cargando a los heridos mientras ascendíamos a la base. En el nivel superior, los encontramos. Celdas revestidas con barras de cristal, cada uno atrapando un grupo de figuras debilitadas dentro. Docenas de ellos. Hombres, mujeres, incluso niños. Sus ojos se abrieron al vernos, algunos retrocediendo, otros arrastrándose hacia el frente, desesperados. Por favor, ayúdanos, uno raspado. Los puños de Tsunade se apretaron. Puse a Sakura con cuidado contra él, luego dio un paso adelante. Un prisionero en particular se puso de pie, alto pero demacrado. Sus rasgos se agudizan incluso a través del hambre. Su voz era firme, aunque débil. Mi nombre es Genjumaru, dijo. Sus ojos ardían con control ira. Mi clan, fuimos llevados por Orochimaru. Utilizado como prueba sujetos. Su mirada recorrió la prisión cristalina. Los que se quedan son lo que queda. El resto, murió. Parecía entender que somos enemigos de Orochimaru y decidió pedirnos ayuda. El chakra de Tsunade estalló de nuevo, su expresión se oscureció de furia. Vamos a liberarte. Sacó más etiquetas, superponiendo chakra contra el cristalino. Cerraduras. Los sellos resistieron, pero se formaron grietas. El puño de Tsunade hizo el descanso rompiendo las jaulas de par en par. Los prisioneros tropezaron hacia adelante, aferrándose a la libertad por primera vez. Tiempo en años. Ubicación. A 51 kilómetros del puerto. A 50 kilómetros del puerto de Chibaku, bajo el pálido brillo de una media luna oculta, dos figuras encapuchadas permanecían inmóviles en el corazón del desierto. Las dunas a su alrededor se extendían sin cesar, moviéndose con el viento seco de la noche, y el único sonido fue el silbido de la arena raspando contra la arena. Sus capas eran de un negro intenso, encapuchadas y pesados, tragándose las formas de sus cuerpos. Nada era visible excepto el débil contorno de sus bocas cuando hablaban. El primero en romper el silencio fue el que estaba al este, voz bajo, deliberado, medido. Las dos barreras se superaron hace unas horas, dijo. Él está en el puerto. La segunda figura no respondió de inmediato. Inclinó la cabeza ligeramente, como si escuchara algo lejano, y luego bajó su chin otra vez. Desde debajo de su capucha, un tenue resplandor azulado iluminaba la mitad inferior de su cara. La luz no era natural, brillaba débilmente, dándole a su piel un tono fosforescente, como si fuera una llama quemado profundamente dentro de él. Ya veo, murmuró.
El desierto se calmó de nuevo, como si también esperara sus próximas palabras. Finalmente, preguntó, ¿por qué nos trajiste a este momento específicamente? La respuesta del otro fue tranquila, pero con algo sombrío. Este es el momento en que la participación de Ayanokohit Kiyotaka creó daños irreparables. La figura resplandeciente volvió la cabeza lentamente, la tenue luz haciendo que los dientes brillan mientras fruncía el ceño. ¿Se ha actualizado tu habilidad? Sí, respondió el segundo de inmediato, con la voz suave, casi mecánica en su certeza. Actualmente puedo ver 772.468 líneas de tiempo posibles. Un silencio se apretó entre ellos. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? El resplandeciente finalmente preguntó. La respuesta fue inmediata. 0. La palabra cayó como una espada. Los labios de la figura azulada se tensaron mientras él giró, la luz debajo de su capucha proyectó brevemente una extraña silueta a través de la arena. Explícate. Sabes muy bien que cuanto menos sepas, mejor, el segundo el hombre encubierto dijo, su tono un cuidadoso equilibrio entre el secreto y advertencia. Sin embargo, una cosa puedo decir con certeza. Él hizo una pausa, dejar que el viento del desierto llene el vacío. En total 772.468 caminos posibles, Ayanokohit Kiyotaka gana en todos solo uno, sin error. El resplandor del primero parpadeó débilmente mientras apretaba la mandíbula. Ya veo. Entonces, en otras palabras, el destino de la humanidad está en nuestras manos. Correcto. El viento se levantó, tirando de los bordes de sus capas, enviando granos de arena rozando sus botas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dentro de 2 años, dijo la segunda cifra, precisa, inquebrantable. En más de la mitad de los caminos, la cuarta gran guerra ninja shinobi comience. Unos meses después, lo que será recordado como lo más, se llevará a cabo la legendaria y más grande batalla shinobi de la historia. Uchiha Madara y Ayanokohit Kiyotaka se enfrentarán en una batalla final que durará 62 días y 16 horas antes de terminar en el favor de Ayanokohit Kiyotaka. El resplandeciente se puso rígido, pero permaneció en silencio. No puedo darte detalles precisos, continuó el segundo, pero yo te puedo decir esto. Uchiha Madara estuvo cerca de la victoria en las primeras horas de la pelea. Sin embargo, Ayanokohit Kiyotaka creó una nueva técnica a mitad de la batalla que cambió el resultado de forma permanente. Este hecho se repite a través de cada camino que puedo ver. El resplandor se iluminó bajo la capucha del primero mientras exhalaba lentamente, él suena apretado con frustración controlada. En otras palabras, tenemos 2 años hasta que él sea más fuerte que yo. Lo entiendo. No, espetó el segundo, el primer filo de emoción atravesando su voz, por lo demás plana. Tú no. Es por eso que no podemos permitirnos errores. Solo tenemos una oportunidad, y tenemos que ejecutarla. Perfectamente. La figura resplandeciente no dijo nada, solo girándose ligeramente para que la misteriosa luz debajo de su capucha brillaba más contra la interminable arena. Su silencio se alargó, tenso, hasta que el segundo volvió a hablar. Prométeme, exigió el vidente, que no permitirás que los problemas personales, los sentimientos interfieren con nuestra misión. El resplandeciente dio la espalda al viento del desierto, su manto brillando débilmente mientras la arena lo rodeaba. Él no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, las palabras fueron tranquilas, controladas, pero pesadas con algo tácito. Lo prometo. La cuenta atrás había comenzado.